Bienvenidos a un capítulo más de Me late platicarte con Carla Lorena Bauche, un podcast para descubrir su potencial como seres en reconstrucción. ¿Cómo estás? Soy Carla Lorena Bauche de Me late platicarte. Hoy vamos a hablar de diálogo interno. Fíjate que en una entrevista me preguntaban, ¿y cómo puedo aprovechar toda la experiencia, todo lo que voy viviendo de una manera positiva? ¿Cómo lo transformo? Y realmente lo que me llevó a entender es que la gente positiva se habla muy bonito. Entonces debemos cuidar cómo nos hablamos. ¿Qué te dices cuando estás solo? Cuando nadie te escucha. Cuando te miras al espejo, ¿qué ves? ¿Ves las canas? ¿Ves las arruguitas? ¿Ves la papada? ¿O ves un ser humano maravilloso, único e irrepetible, que ha resurgido de las cenizas cuantas veces ha sido necesario? ¿Cómo te hablas? ¿Cómo te ves? ¿Cómo te colocas ante la vida, ante las circunstancias? ¿Cuáles son los límites en los que te mueves? ¿Qué permites? ¿Cuándo eres capaz de ser empática, no nada más con el otro, sino que también contigo? ¿Cuántas veces sabes ser asertiva, no nada más con el otro, respetándolo a él, sino respetándote a ti? ¿Cuántas veces te observas? ¿Cuánto escuchas a tu cuerpo? ¿Tú sabías que el cuerpo habla mucho antes de que tú pronuncies una palabra? La expresión corporal es imposible de borrar. Es tan primitiva como tu cerebro reptiliano. No sé si te has dado cuenta, pero inmediatamente cuando le caes bien a alguien, cuando te cae mal a alguien, cuando tu cuerpo reacciona, aunque tú no quieras demostrar esa emoción, ese sentimiento. Si te has dado cuenta que de repente entras a un espacio y sientes un no sé qué sé yo, ¿no? Llegas y dices, hoy yo creo que aquí se pelearon, aquí hubo algo. Bueno, esa sensación, esa percepción tiene que ver con la química, tiene que ver con estar conectado con todo lo que te rodea, con todo lo que está pasando. Y nuestro diálogo interno, tristemente, lo fuimos aprendiendo. Y digo tristemente porque a nuestros papás, pues nadie los enseñó a ser papás, ¿verdad? Y porque no nacimos con un instructivo aquí abajo del brazo para enseñarnos cómo debemos adaptarnos o qué debemos de guardar en nuestro cerebro de todo lo que estamos viviendo, de lo que experimentamos. Sin embargo, es muy importante que conozcas el cerebro reptiliano, que es el primitivo, el primero, el más viejo que tenemos. Y fíjate lo interesante, ese cerebro reptiliano sigue siendo el responsable de que tú actúes como actúas. Todas tus respuestas primarias, intuitivas, instintivas, tu primera reacción viene desde el hombre de las cavernas, ese cerebro que tiene millones de años formado. Fíjate que está preparado el cerebro para protegerte de todo el mal, porque si no lo hubiéramos hecho así, pues nuestra raza no hubiera sobrevivido. Pero el problema de esta circunstancia es que obviamente todo el tiempo ponemos atención a lo malo. Estamos observando el granito negro en el arroz. Nos damos cuenta de todo lo que salió mal. Estamos muy rápidos a criticar, ¿no? A juzgar al otro. Esto es una actitud antropológica que necesita hacer el cerebro. El cerebro es una máquina perfecta que hace una decodificación de todo lo que está observando, analizando, sintiendo sobre todo. Somos seres sintientes que reaccionamos de una forma muy primitiva al medio que nos rodea. Entonces, si nosotros entendemos que ese es nuestro pronto, nuestra reacción más rápida, vamos a tratar para ser más felices, para vivir mejor, para relajarnos de la depresión o para tratar de superar la ansiedad, vamos a entender que de allá venimos
y que podemos hacer un trabajo en el cual podemos nosotros contrarrestar ese cerebro primitivo con el cerebro racional. Mi parte racional, que es la parte prefrontal del cerebro, es la que se tarda más en desarrollar. De hecho, los chavos, no sé si te ha pasado que yo creo que sí, que enojado dices a tu chavo, a tu joven, es que no entiendes lo que acabas de hacer, es que no pensaste. ¿Y qué crees, mamá? ¿Qué crees, papá? ¿Qué creen, maestros? Que no lo pensaron. El cerebro humano no termina de desarrollarse hasta después de los 25 años. Y la parte que más se tarda en desarrollarse y en madurar es justamente la parte frontal que tiene que ver con la toma de decisiones, con la conciencia, con la ética, con los valores. Por supuesto que podemos enseñar a nuestros hijos desde muy jovencitos, desde muy chicos. Es más, yo te diría que desde niños es importantísimo que eduquemos a nuestros niños con inteligencia emocional. La educación emocional es la base del ser humano y sobre todo, independientemente de que nos ayuda, nos sirve para hacer una mejor sociedad, para contagiar de buen ánimo, para para dejar una huella inolvidable en las personas que nos rodean, es fundamental para que podamos disfrutar nuestra propia vida, para que seamos realmente esos seres en reconstrucción que nacimos para hacerlo, porque somos un experimento. Acuérdate que somos un experimento, no sabemos nada. Tenemos curiosidad, queremos experimentar, tenemos ese derecho. Entonces hay que aprovecharlo al máximo, sin juicio, sin críticas, sin comparaciones, sin culpas, por favor. Entonces, bueno, este cerebro que lo primero que hace es o ataca para defenderse o se queda estático, paralizado o huye, son las tres respuestas de nuestro cerebro reptiliano y tenemos que compensar con la parte intelectual. Observo, analizo, percibo, siento y entonces escojo algo fundamental que tenemos que aprender todos, cómo me quiero sentir. Y yo creo que todos queremos estar bien. A mí me parece que todos deseamos lo mismo. El éxito, el amor, el reconocimiento, la felicidad y sobre todo la tan añorada paz interior. Tu diálogo interno es el más importante, es la herramienta fundamental para que logres todo lo que desees. Pero primeramente, tu paz interior. Quitémosle el pero, que no me gusta la palabra. Sin embargo, a veces hay que usarla. Bueno, una de las cosas fundamentales es que tú seas capaz de mirar una foto tuya y decir, mira nada más hasta dónde has llegado. Mira, claro que caíste, pero mira cómo te levantaste. Que seas capaz de mirarte al espejo y que veas únicamente tus éxitos, únicamente esa vez que sí te salió bien. Que puedas ser capaz de decir, mira qué lindo, mira nada más qué bonita mirada, mira qué sonrisa tienes, que puedas quererte, amarte, gustarte, no importa si eres bonito o feo, porque no estamos hablando de que veas un físico, estamos hablando de que seas capaz de mirar hacia adentro, de que seas capaz de observar a tu corazón, a tus pensamientos, a tus emociones, que ese diálogo interno sea tu mejor amigo en lugar de tu peor verdugo. Y esto se puede ir consiguiendo poco a poco. No es fácil porque nadie nos enseñó, pero es muy importante que hagamos el esfuerzo todos los días de conectar con nuestra mejor versión. Y si en el día cometiste varios errores, aprendas de ellos, digas, ok, me equivoqué, ¿cómo lo podría hacer mejor? Y que seas capaz de valorar tus victorias, por pequeñas que seas. Esa cosita que hiciste mejor, ese pasito que te atreviste a dar, no importa si salió bien o mal, te atreviste a darlo. Y que seas capaz de hablar contigo en el espejo o solo
o bañándote, cuando te cae el agua y agradeces esa agua que te cae y agradeces que llega caliente y te pones a pensar en todo lo que tiene que pasar y todo lo que sucede de tubos, de tuberías, de esa presa gigantesca, todo lo que sucede para que tú hoy tengas agua y agradeces. Cuando eres un ser agradecido, te das cuenta de todas las bendiciones que te rodean. Cuando tienes un diálogo interno positivo, lo primero que haces es agradecer todo aquello que sí tienes y dejar de preocuparte por lo que no tienes. En su momento lo lloras, en su momento lo enfrentas, en su momento aprendes qué te quiso dejar esa experiencia. Y no se trata de que tu diálogo interno te cuestione y te pregunte por qué a ti, por qué a mí. Cero. No es la pregunta correcta. La pregunta correcta es ¿para qué? ¿Para qué la vida quiso que yo pasara por este momento tan triste, tan duro, tan doloroso? ¿Para qué estoy enfrentando este obstáculo? Porque el por qué no tiene respuesta, créeme. A la gente linda, a la gente buena, a la gente bondadosa también le pasan cosas malas. Lo importante es entender para qué la vida te está poniendo esos obstáculos y cómo vas a saltarlos. ¿Qué quieres hacer con esa experiencia? ¿Sentarte a llorar? No quiero decir que no esté bien llorar, ¿eh? Hay que validar tus emociones. Llora lo que tengas que llorar, pero no te quedes ahí. Llora, analiza y muévete. Ve hacia la acción. Que tu diálogo interno, que es ese diablito y ese angelito que todos tenemos y que de alguna manera te aconseja todo el tiempo, fíjate que tenemos 60,000 pensamientos en un solo día. ¿Tú sabes lo que es eso? La cabeza no para. Y esos 60,000 mensajes que recibes de ti mismo todo el tiempo y que además tiene que ver con lo que ves, con lo que percibes, con lo que escuchas, con lo que compartes, con lo que lees. Todos esos pensamientos que son 60,000 según los expertos, pues fíjate que la sorpresa es que el 85% de ellos son negativos. ¿Tú puedes entender eso? Pues sí, ya lo puedes entender porque venimos de ese cerebro reptiliano que tiene que ver todo lo que salió mal para sobrevivir, para subsistir. Entonces, imagínate si no echamos mano de nuestra parte racional. A esos millones de pensamientos hay que transformarlos y hay que quedarnos pensando en todo lo positivo. ¿Cómo voy a hacer esto? La verdad es que con la práctica de todos los días, la práctica hace al maestro. No vas a lograrlo de un día para otro y ni te estreses, ni te tenses, ni te presiones. Esto va a ir surgiendo poco a poco, pero oblígate. Te voy a poner un ejemplo muy simple de cómo piensa una persona optimista, elevada, y una persona como nosotros, el común denominador. Se te ponchó la llanta. El común denominador va a ser el coraje, se va a preocupar porque ya no llegó a donde tenía que llegar o porque va tarde, se va a enojar por el costo de esto, se va a preocupar por su coche y luego qué tal que es domingo y son las 6 de la tarde y podría estar todo cerrado, en fin. Yo te diría, porque no te vas a quedar a vivir ahí, lo vas a resolver. O le llamas a un amigo o buscas en internet, que también el internet sirve para muchas cosas, no nada más para lavarnos el cerebro. La parte positiva es que también nos ayuda y nos da mucha información. Entonces puedes buscar dónde hay un taller cercano a donde estás, puedes buscar un teléfono de emergencia, en fin, hay mucho que puedes hacer. Y una persona común y corriente se va a quejar de esto, va a sufrir el acontecimiento y una persona optimista y positiva va a decir, ¡ah, qué bueno que lo resolví! ¡Qué maravilla que tengo carro! ¡Ay, qué bien que tuve el dinero para resolverlo!
y gracias porque hubo la persona que me ayudó. ¿Cierto o no? La circunstancia es la misma. Lo que importa es cómo la enfrentas. ¿Qué te dices a ti de esa circunstancia? Ay, qué tonto, soy un absurdo, ¿por qué no revisé la llanta antes de salir? O ay, de veras, qué tarado, ¿cómo fui a caer en ese hoyo? Y entonces nos quedamos ahí en la parte negativa o pensamos, ok, ya caí, la próxima vez que pase por aquí me fijo. O puedo aprender de la experiencia. Venía yo muy pegada al otro coche y entonces no podía yo ver lo que había delante de mí. Tengo que manejar más separadita. ¿Cierto o no? Bueno, eso se puede hacer con absolutamente todas las circunstancias que nos pasan en la vida. Y yo te voy a poner un ejemplo que a mí me hace pensar otra frase que me gusta mucho, que lo dicen muchas personas, y la frase es, las cosas son perfectas como son. ¿Y a qué nos referimos con que es perfecto como es? Es que los tiempos son perfectos. En el momento no lo entendemos, ¿eh? Lloramos, sufrimos, nos preocupamos. Te voy a contar un ejemplo muy, muy clarito. Fíjate que yo tenía mi escuela de teatro. Yo soy actriz y locutora desde hace muchos años y doy teatro, produzco y dirijo teatro. Además de ser coaching, conferencista, en fin, muchas cosas. Pero tenía mi escuela de teatro en un edificio que me encantaba. Era un espacio grande, ya había puesto mi foro, le había puesto luces, sonido. Bueno, estaba yo encantada con mi escuela de teatro. Resulta que fallece la dueña del edificio. Esta historia es real, ¿eh? Vas a ver qué cosa más fuerte. Fallece ella y su hijo llega y nos toca a todos y nos dice, señores, va a haber una junta de vecinos y decide subirnos en esa junta al doble la renta. Primero yo decía, me voy a defender legalmente. O sea, esto no puede suceder, es una arbitrariedad. Entonces entra la negación, ¿no? Y entra la frustración, hasta me subió la presión, me enojé mucho, me empezó a doler la cabeza, nunca me duele la cabeza, nunca me duele el cuerpo a mí, afortunadamente, ya te contaré después por qué. También doy una técnica que se llama técnica Alexander, bien linda. Pero bueno, el caso es que nos dice, ¿les vamos a subir la renta o se van? No, pues yo lloré muchísimo. Lloré como loca, había invertido mucho en ese espacio. Le dije a mi hermano, porque mi hermano daba clase de canto ahí, teníamos estudio de grabación, cabina, bueno, habíamos invertido mucho. Y me dice, hermana, ni modo, vámonos. Y yo, no, nos tenemos que defender y vamos a pelear. Y me dice, hermana, no tiene caso, no tenemos para pagar, vámonos. Bueno, para no hacerles el cuento más largo, como a los 3, 4 semanas, al mes nos salimos de ahí. Lo dejamos, lo entregamos, nos fuimos a otro lugar más chiquito en donde yo tuve que volver a invertir, en donde no había realmente pues la estructura que yo quería. Me fui muy triste. Lloré mucho, me la pasé re mal. Ese primer mes me la pasé aquí entre nos, quejándome de todo. Es que mira dónde estamos y es que no cabemos y no va a caber tu cabina y aquí no tengo dónde poner mis espejos. Bueno, me quejé de todo. Resulta que al mes siguiente, tristemente amigos, se sacudió mi mundo interno tanto como la tierra. Esto fue septiembre de 2017. Y quiero contarte que ese edificio donde yo tenía mi escuela se desplomó por completo. Es el edificio, si escuchaste hablar de ese edificio, es el edificio que estaba en Gabriel Mancera y la esquina de Escocia, que se desplomó completito. Ahí tenía yo mi escuela. En ese edificio fallecieron vecinos que conocí, una alumna que vivía ahí, que estudiaba con nosotros, y lo único que pude hacer fue agradecerle al cosmos que yo no estuviera ahí, agradecerle a la dueña que ya no estuvo, agradecerle al hijo de la dueña que de alguna manera nos corrió de ahí,
y agradecerle a mi hermano que me obligó a salir, porque si me hubiera quedado a defenderme y hubiera alargado en un proceso, pues en ese horario, que fue entre 11 y 1 de la tarde, ahí estaba mi mamá dando clase de escritura, mi hermano dando clase de canto y yo dando clase de teatro. Hubiéramos fallecido los tres. Lo único que quedó de ese edificio fueron escombros y el estuche de una guitarra. Perdonen que me emocione, pero son esas cosas que me hacen pensar, las cosas son perfectas como son. Yo sé que para la gente que falleció era su momento y a nosotros no nos tocaba. Hoy por hoy agradezco el pequeñito espacio al que llegué porque ese techo y ese suelo me protegieron y me dieron un poco más de vida. Yo te invito a que cada vez que suceda algo que creas que no te lo mereces, le saques el mayor provecho y aprendas de la experiencia y pienses, ¿para qué estoy teniendo que vivir hoy? Te invito a tener un lindo diálogo interno para que seas tu mejor amigo y no tu verdugo, para que te mires al espejo y veas más allá de esa imagen, veas más allá de ese pensamiento. Y yo te invito también a que poco a poco controles tu mente, tus pensamientos, que ellos no te definan, que seas tú quien decidas, quiero estar bien y puedas trabajar en ese pensamiento para que cambies tu realidad. Somos lenguaje y la próxima cápsula será justamente de que somos de lenguaje y a través del lenguaje cambiamos nuestra realidad. Muchas gracias. Yo soy Carla Lorena Bauche y esto fue Me late platicarte de tu diálogo interno, porque las cosas son perfectas como son. Esta fue otra cápsula de Poder con Carla Lorena Bauche en Me late platicarte, un camino a nuestra reconstrucción.